forma de motivarse, como cuestión creativa e incluso cómo comunicarse con los demás o cómo ser solidarios con el entorno y con los demás. Pero en ocasiones el silencio puede ser la demostración de la necesidad de aislamiento o del sufrimiento, pero para eso han surgido también métodos que en este programa ya han sido tratados, pero que hoy con mucho gusto queremos recordar. Se trata del método Tomatís, que está impulsado desde el principio en España por la doctora Cori López, que es neuróloga y pediatra. Buenos días. Buenos días. Porque realmente el silencio impuesto a uno mismo como cosa negativa puede ser eso, ¿no? La señal de un conflicto o la necesidad de aislarse, pero en negativo, de los demás, ¿no? Claro, casi siempre. Este es el síntoma de una necesidad de aislamiento. Pero por otro lado también el silencio, contrario a lo que se podría pensar, sería la forma de abrir el oído también. O sea, yo estaba escuchando ahora esas definiciones del silencio y me parecían extraordinarias, puesto que el silencio nos lleva a un nivel de conciencia superior, en fin, más profundo. Y claro, el silencio da miedo, el silencio nos enfrenta con nuestra propia realidad. Pero por otro lado también el silencio nos da felicidad, puesto que el hombre cuando se encuentra a sí mismo siente una sensación muy agradable de felicidad. Sin embargo, está la otra vertiente, que es la persona que está en silencio porque no puede estar de otra manera. No es el silencio auténtico, es el aislamiento. Ahí sí. Porque da la sensación, doctora López, que oír es algo mecánico y natural en todos nosotros, pero como el cerebro del ser humano es tan potente, es capaz de desconectar lo que, por biología y por pura lógica, está estipulado que funcione, ¿no? Claro, la dimensión más importante del oído es precisamente la capacidad de escucha que tiene el oído, no la capacidad de audición, puesto que si nosotros no queremos y no queremos aprender un mensaje sonoro, no llega a nuestro cerebro. Es decir, que una cosa es elegir el silencio y otra muy distinta, autoimponérselo como castigo hacia los demás o hacia uno mismo. Quizá no como castigo, pero quizás el resultado de todo un periplo existencial difícil que nos llevó o que le llevó a esa persona a un silencio forzado, puesto que no tiene capacidad de ninguna forma de comunicarse con los demás. Cuanta más capacidad de comunicación tenemos con los demás, más fácil es para nosotros ir a buscar y encontrar el silencio. ¿Cómo ayuda el método Tomatís a las personas que en algún momento de su trayecto vital han interrumpido el circuito y no consiguen escuchar lo que hay que escuchar? O cerrarse a no escuchar lo que deben escuchar. Claro, usted mismo lo ha dicho, interrumpir el circuito, pues restableciendo ese circuito y buscando la fuente primera donde empezó el deseo de vida, el deseo de comunicación. Esa fuente primera es el claustro materno, es decir, es ahí donde debemos ir. Y el camino del oído hasta el último momento de nuestra vida es ser una antena cósmica, una antena que nos permita la percepción no solamente del sonido, sino de todo el universo. ¿Y es fácil restablecer eso? Sí, voluntariamente, aunque sea de una forma inconsciente, la persona lo ha interrumpido. Sí, afortunadamente yo pienso que es fácil y es un recurso importantísimo, puesto que permitir que una persona vuelva a encontrar el camino de la comunicación, yo pienso que es extraordinario. ¿Nos educamos en el silencio? No, ¿qué va? Nos educamos en el ruido, que, contrario a lo que se podría pensar, es el que cierra el oído. Sí, cuéntenos eso. En el ruido. Cuanto más ruido hacemos, la defensa del oído es una defensa mecánica, es decir, es un trabajo mecánico muscular del oído. Si estamos constantemente con la obligación de defendernos de este ruido que hay en el exterior, llegará un momento que este mecanismo va a fallar. En el momento que falla este mecanismo, quedamos sumidos en nuestro interior, pero sumidos de mala forma, ¿no? En la forma que explicábamos de esa conexión interior con nuestro yo más profundo, que esto sería lo ideal, sino con nuestros propios infiernos, con nuestros propios fantasmas. Y es entonces cuando aparecen todas esas patologías en el campo de la psiquiatría y esos trastornos del comportamiento que vemos definidos en todos los libros de psicología. Entonces, el ruido ambiental que ahora nos rodea, sobre todo en las grandes zonas urbanas, ¿es perjudicial para el ser humano? ¿Nos lleva más a la regresión que al progreso, cuando parece que sea todo lo contrario? Claro, nos lleva al autismo generalizado y de hecho lo estamos viendo. Estamos viviendo una torre de Babel en todos los sentidos, en todos los planos, tanto en el plano social como en el plano político, en todos los planos. Esto nos viene porque hemos cerrado nuestro oído. No estamos a la escucha, primero la escucha del otro y después a la escucha de toda nuestra creación, de lo que tenemos alrededor nuestro. Pero también es verdad que el cerebro necesita miles y miles de estímulos sonoros y visuales para poder llevar a cabo una función correcta de la célula nerviosa. Es decir, que esas cámaras de insonorización que existen son altamente peligrosas, puesto que pueden llegar hasta el suicidio.
O sea, eso O sea, que dicen las abuelitas o las mamás mayores, ¿te vas a quedar sordo, niño, cuando oyes la música tan fuerte? Pues es verdad. ¿Sí? Normalmente lo que dicen las abuelas es verdad. Lo dicen porque lo saben. Claro, la experiencia de años es la mejor ciencia que tenemos en nuestras manos, nuestra historia. ¿Me deja que les pregunte a los jóvenes, Claro que que sí. son los que están con el ruido a toda máquina? A ver, ¿me dejan empezar por allí detrás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal la música? ¿A qué volumen la escuchas tú? Bueno, yo soy disc jockey de una discoteca muy importante de Barcelona, Puedes decir cuál, te se dejo. llama Apocalipse. Y bueno, y nosotros trabajamos a un volumen bastante elevado, pero yo trabajo 25 horas cada semana, o sea, el fin de semana 25 horas, y yo creo que no he perdido el sentido de la audición. ¿Tú cuando sales de la discoteca, cuando sales de tu trabajo y hablas fuera de allí, sales gritando y vas bajando el volumen cada vez, progresivamente? No, porque cuando salgo procuro salir y no decir nada. O sea, salgo porque... ya para... o sea, cojo el coche para cuando me marcho a mi casa, me pongo una música muy tranquilita para no... O sea, haces lo que en las películas aquellas de fantasía y de ciencia ficción, la descompresión. Exacto, algo parecido, algo similar, para relajar un poco la cabeza porque son muchas horas de muchos temas, de pum pum ¿Y no hay veces que te molesta? Hay momentos en la sesión que molesta llegar a tener el volumen muy alto, pero bueno, se bajan los monitores y ya está, y se remedia en la forma posible. ¿Cuántos años hace que haces ese trabajo? Desde los 16 y tengo 22. ¿Y todavía no te has cansado de oírlo todo a tanto volumen? No, a mí me gustaría oírlo más volumen todavía. ¿Más todavía? Sí. O sea, la sala en la cual yo trabajo tenemos una potencia musical que en comparación a otras salas es muy baja. Hay salas que tienen potencia musical muy elevada, 20.000 vatios, algo exagerado. Te agradezco que nos lo cuentes. ¿Es normal que desee todavía más volumen? Claro, porque cuanto más volumen tenga, peor tendrá el oído y más volumen va a necesitar. ¿Y las consecuencias? Bien, muchas. No, yo no quisiera que tú tuvieras esas consecuencias. Pero me refiero, a ver, a largo plazo puede claro, tener incidencia. sí. No quiere decir que a él le vaya a pasar, pero puede pasar. Sí, se pueden perder. ¿Quieres oírlo o prefieres que lo digamos luego? No, me da igual, prefiero oírlo. El primer trastorno que puede pasar es el trastorno de su voz, es decir, el cambio en su voz, puesto que la voz está en función del oído, cómo analiza las frecuencias del oído, es decir, no cómo las oye, sino cómo las analiza. Lo que va a perder o lo que puede perder no es la capacidad auditiva propiamente de la audición, sino la capacidad de análisis. Entonces esto tiene unas connotaciones mucho más importantes, tanto a nivel corporal, puesto que si pierde unas frecuencias determinadas va a sentirse cansado, puede llegar a una depresión, pero sobre todo ese análisis importante de esas frecuencias en la franja del lenguaje para que pueda tener una emisión y un control de su emisión correcta. Y yo pregunto, ¿solo el disc-jockey o todos los que están en la discoteca? Todos A los ver, que como los que están en la discoteca Tranquilo, los tenemos entonces, ahí, que nos lo cuenten. Gracias. Hola. Hola, buenos días, me llamo Cristian y yo opino que está esto muy bien. Lo del sonido hecho un El pachumpa. sonido sí, y si puede haber más sonido pues mejor. ¿Y a ti no te molesta? Bueno, a mí no. ¿Nunca has sentido ningún tipo de problema posterior? Bueno, a veces sí. ¿Qué has notado? Depende del local, depende del sonido. Hay a veces que llega a molestar, pero muy pocas veces. Pero lo soportas bien, de momento. Sí, más o menos, sí. Pero a ti te ha dicho tu madre o tu abuela eso de te vas a quedar sordo cuando en casa pones... Eso sí, cuando pongo la cadena musical sí que me lo ¿Y dice. qué les dices? Nada, le doy más volumen. ¡Uy! ¿Todos opináis lo mismo? ¿Sí? ¿Y qué opináis cuando oís todo lo que se ha dicho hasta ahora aquí? Hola, buen día, me llamo Rafael. ¿Tú buscas el silencio alguna vez, a pesar de que vayas a la discoteca? No, porque cuando me voy a acostar pongo música máquina fuerte. ¿También? Sí, me Sí. encanta. ¿Y te da paz? Sí, porque si pongo otra música no me duermo. No me digas. Claro, estás habituado a eso, Claro. quizá. ¿Cuándo empezaste a escuchar ese tipo de música? ¿Hace mucho tiempo? Pues yo viendo la discoteca de 15 años, tengo 19. O sea, que llevas 4 años a Sí, toda sí. la pastilla. Ujú. Bueno, pues te agradezco que nos lo hayas querido contar. Vale, muchas gracias. Y estos jóvenes que hay aquí, ¿podemos empezar quizá por usted? ¿Le importa? Es Miquel Vilaró. Trabaja justamente el silencio. Más o menos. ¿Sí? ¿Cómo Más o lo menos. trabaja? Cuéntenoslo, por favor. De entrada quería decir que es una paradoja grande hablar del silencio cuando no hay palabras para definirlo, ¿no? Y además estamos sin parar de hablar, parecemos una máquina todos. Claro, sin duda. Pero sí que lo trabajo individualmente y en grupo, como ya os he comentado, y encuentro que es una necesidad profunda para poder vivir concienciamente
todo el hecho de nuestra vida, ¿no? Toda acción, toda actividad, aunque sea el hecho de ir a una discoteca, es necesario ser siempre consciente de ello, ¿no? ¿Pero se puede compaginar todo? Sí, Es decir, puede sí. existir para un joven, porque es lo normal en estos momentos, para un joven puede coexistir la asistencia a una discoteca y por otro lado un silencio en un momento determinado. Esto es difícil de decirlo, por lo menos por mi parte, porque nunca voy a las discotecas y además pienso que es lo anti-silencio y lo anti-vida casi, ¿no? O sea, yo pienso que en la sociedad en general todos tenemos casi pánico al silencio, porque estar en silencio supone esto, encontrarse con uno mismo, ¿no? Y ahora tenemos más medios para luchar contra él, ¿no? Exactamente. Y hasta pienso que estos medios están casi manipulados, ¿no? O sea, desde la experiencia de los jóvenes, yo pienso que el no silencio es intencionado porque si haces silencio, si te paras, piensas. Y como tal, pues respondes a la vida, ¿no? Y casi contradices lo que no estás de acuerdo con ella. O sea, si te dejas manipular por este no silencio, este ir acelerando y no parar, no pensar, únicamente pasas por la vida. A alguien le interesa, puede. ¿Y estas chicas son de las que oyen música máquina para dormir o de las que practican el silencio? No, yo no oigo música máquina para dormir, me llamo Ana Molins y practico el silencio como una vía de crecimiento personal. Entonces, para mí el silencio es más una impresión interior. No siempre tiene que ir acompañado de un silencio físico exterior, sino que a veces puedes tener música, naturalmente no es música máquina porque por lo menos a mí no me relaja, y música suave o... Incluso estando con otras personas o incluso hablando puedes tener tu silencio interior. Sí, yo creo que la actitud del silencio es llenarte tú. Para mí es tener conciencia de la plenitud de mi persona y me sirve para confirmarme de lo que soy, ¿no? De mi existencia, de mi vida, y me va muy bien porque en la vida normal siempre tienes muchas cosas en las que pensar y estás siempre muy agitado, ¿no? Y creo que pararte un momento y pensar, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Más que pensar, pues darte cuenta de que existes y de que puedes vivir con armonía con todo lo otro. Incluso hablando, lo puedes sentir y creo que es muy positivo. ¿Y a ti quién te enseñó todo eso? Ay, a mí que me enseñó todo No me eso. refiero, claro, hay quien lo aprende en la escuela, hay Ya. quien lo aprende en su casa, hay quien lee un libro, quien encuentra un maestro, como decían nuestros invitados. ¿Tú cómo llegaste a esa Bueno, conclusión? yo- Porque eres muy joven. Sí, bastante. Pues yo tuve la suerte de que fui a un colegio de monjas que se llama Nuestra Señora de Lourdes, está en Barcelona, y ellas trabajan el silencio y a los alumnos nos enseñaban que cada mañana, nada más llegar, hacíamos 5 minutos de silencio y nos sentábamos en los pupitres mismos, allí en la clase, y nos ponían música suave y cada día lo mismo. ¿Y todos los que pasasteis, todas, seríais chicas solo? No, eran éramos- chicos y era chicas. mixto, sí. Bueno, pues todos los que pasasteis por ese colegio, ¿hacéis eso ahora? No. Ah, No, claro, es algo que se va cultivando y yo pienso que es una lástima que las monjas no puedan ver los frutos de lo que ellas... bueno, a lo mejor te están mirando. Yo conozco Bueno. muchos conventos que ven este programa, ¿eh? Te sorprendería. Bueno, Sí. pues eso, y creo que no todos han dado el mismo fruto o cada uno pues ha tirado por su lado. Además, yo tuve la suerte de que en mi casa eso lo apoyan, ¿no? Es algo que se va trabajando y bueno, pues a lo largo de la vida es algo que he vivido como muy familiar. Ujú. A ver tus compañeras que nos cuentan. Buenos días. Hola, yo me llamo Nuria y también he tenido algunas experiencias de silencio y pienso que el silencio es una actitud, ¿no? Más que una ausencia de ruido sonido. y de sonido, porque puedes estar en silencio en medio de la Plaza Cataluña o en medio de cualquier otra situación y después es un poco entrar contigo misma y a partir de este crecimiento, de este encuentro, puedes abrirte más a los demás, ¿no? Como decía él, que un poco es como estar más receptivo a todo, ¿no? Y a veces en una conversación o en otra situación, pues el silencio también es una respuesta, ¿no? Y a veces pienso, en el silencio también hay 1000 palabras, ¿no? Hay mucho que escuchar y muchas cosas que recibes. Y que no solamente pues, la comunicación es comunicación verbal, sino que hay muchos tipos de comunicación, ¿no?
puedes estar delante de una persona sin decirte nada, pero a la vez comunicarte muchas cosas con los gestos, con la mirada, con la expresión. Hay infinidad de cosas y que pienso que en nuestra sociedad se está perdiendo mucho, ¿no? Hemos primado, a través de los medios audiovisuales, ¿no? Básicamente, hemos primado eso encima de todo lo demás y son sentidos tan importantes como la vista como el oído. Gracias. Hola. Hola, yo me llamo Isabel y bueno, estoy un poco también metiendo a ellos porque precisamente este verano estuve una semana en silencio, ¿no? Y llegué en Barcelona y hacían el concierto de Pink Floyd. ¿Y te fuiste a verlo? Rápidamente. Pero, es decir... O sea, tú eres un poco la bisagra entre la fila de una y la otra, ¿no? También me encanta la montaña, haciendo picos siempre que puedo para... Pero, ¿y el concierto de Pink Floyd qué efecto te hizo después de la semana de silencio? Realmente llegué a casa con el ruido, con el pito eso, ¡ni! ¿Sabes? Que cuando llegas... La frecuencia esa del que sonido. la oía... Sí, fue un choque, me costó, ¿eh? Pero una vez el concierto, como me gusta muchísimo la música, pues lo pasé divinamente, ¿no? Pero también quiero decir que la semana que estuve en silencio me costó. Y lo quiero decir aquí en público porque fue muy duro para mí, pero a la vez encontré algo que no voy a olvidar nunca, ¿no? Y lo aconsejo a todos los jóvenes, que no sé, que la oportunidad de pasarte una semana en silencio es heavy, ¿no? Pero está muy bien que utilices justamente esa palabra. Es más heavy que pasarte... ¿Que el heavy metal? Que también, que aguantar en una discoteca un día que no tengas gana. La música gay también es muy heavy, y lo mismo, pero no sé, ¿no? Es estar sola y en silencio, ¿no? Y de repente es que te encuentras... No sé, es que es experimentarlo. Bueno, estás todavía un poco colocada, con perdón. Sí, la verdad es que me colocó. Sí. Muy duro, lo pasé algún día muy mal, ¿no? Pero luego aparece como tu parte creativa, tu parte interior. Y además barato, fíjate. Sí, no gastas un duro. Muchas gracias por contarnos la experiencia. Bueno, ¿cómo lo ven los profesionales del silencio? Profesionales entre comillas, ¿no? Los que han conocido y experimentado. ¿Cómo ven las opiniones de los jóvenes? Un poco la opinión de todos me gustaría conocer. ¿Cómo lo ve estas jóvenes? Usted, hermana Cos, ¿cómo lo ve? Que hablen así desde sus 10... No sé cuántos años tenéis, 17, 16, ¿no? ¿He acertado más o menos? 20, bueno, pues el silencio conserva además. ¿Cómo ve que estas chicas hablen así? Además, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista absolutamente humano. Un poco religioso, de todas maneras, veo Bueno, es que el ser detrás... humano conlleva, ¿no?, lo religioso también. Pero vaya, me hacen mucha referencia a mi experiencia de jovencita como ellas y me compenetraba mucho. Pero también me choca cuando se habla del miedo al silencio. Yo más bien tengo la experiencia que el silencio libera, da gozo, y en cambio la relación, la convivencia, el encuentro es más peligroso a veces. Claro, pero no podemos ser todos monjas y sacerdotes. Es que no cao. No, claro, pero si todos nos vamos al convento, ¿qué pasaría? ¿O se puede llevar esa práctica a la convivencia? Esto por aquí nos lo podrían decir. Sí, la doctora López dice que sí, a ver. Claro que sí. En cualquier trabajo, en cualquier convivencia, yo pienso que el silencio es posible, vamos, siempre y cuando la persona lo desee, sepa cómo llegar a él y no sé, lo ame de alguna manera, ¿no? Y sepa que le va a dar este silencio. Yo pienso que sí, no es necesario haber hecho una opción por una vida contemplativa para utilizar y de alguna manera disfrutar ese silencio. Y por otra parte, básico para poder comunicarse bien con otra persona. Primero hay que pasar por el silencio. Sí, yo creo que no solamente se puede, sino que se debe incluso en la convivencia, porque yo no me imagino una humanidad en el futuro en la que los dos grandes valores de solidaridad social y el otro que podríamos decir de respeto al entorno, que no existan, porque la humanidad va a cualquier parte. Entonces eso, y esas dos cosas, si no hay una gran capacidad de observación, de escucha del otro, lo que decía antes, de qué le pasa, no sé, moverse en estos temas solamente a nivel teórico y a nivel, digamos, de preceptos y de conductas, pues es muy pobre, no hay raíz. Si tú no tienes la experiencia esta del silencio que te comunica con todo y esto, pues
Hay que ser tiene generosos futuro. también con el silencio de uno ofrecido a los demás, como escucha, como atención cuando alguien te habla, porque eso también se ha perdido y eso forma parte, ¿no?, del silencio, un silencio no para uno mismo, sino en favor al otro. Sí, claro. Silencio entendido como estar callado escuchando es una cosa y silencio, estar del todo callado es otra. O sea, uno puede estar exteriormente callado y puede estar en su mundo y el otro hablando en su propio mundo. En cambio, el silencio desde el fondo, el real, es englobar al otro, sentir que tú eres el otro porque tú has ido a fondo en ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es la auténtica acogida, ¿no? Señor Pawlowski, realmente captas al otro. ¿Se ganan amigos con el silencio y el aislamiento temporal que supone ese silencio? Es que yo no estoy por el aislamiento, yo estoy por abrirse al silencio. No por aislarse en el silencio, sino abrirse al silencio. Es otra forma de levantarte y durante el día, durante un ratito, o cuando te acuerdas o cuando lo necesitas, buscar en el silencio lo que te hará relacionarte mejor, porque entre otras cosas te agudiza enormemente la percepción, te agudiza enormemente... es como un embrujo, es que es maravilloso. No, la niña la colocó, a la chica sí, joven. Sí, te pasa algo que es intransferible, pero que no necesariamente te pasa a ti y a nadie más que a ti, ¿no? O sea, sí que se ganan amigos. Bueno, es que ese tipo de prácticas, casualmente, te cambian el entorno. Te aparece otra gente en tu vida, te relacionas con otro tipo de gente. Es decir, no puedes practicar eso e intentar comunicarte de esta manera en la discoteca donde eres el disjockey. Sí, es muy posible que a lo mejor por otra serie de razones te hagas amigo de alguien, pero así no te vas a comunicar. Entonces, claro, te pasan otras cosas. El silencio es transformador. Absolutamente transformador. Pásales, por favor, el micrófono. ¿Hacéis amigos a pesar de la música? Sí, yo soy Rafa, trabajo en una discoteca de Santa Coloma también con mi compañero de disjockey, se llama Zayu Bronce, y yo creo que sí, creo que todo el mundo busca el silencio en un momento de la vida, ¿no? Pero sobre todo no es gente joven, como habéis dicho antes. La discoteca que trabajo yo por la noche va gente mayor, va gente de 20 a 30 años, ¿no? Y también intenta tapar su sonido interior. Exacto. Muy mayores. Muy mayores. ¿Y nosotros qué somos? Hijo, mamuts ya. Porque pasamos de los 30 todos los que estamos para acá. Dios mío, lo que hay que oír. El silencio, niño, el silencio. Yo digo eso, que creo que todos lo buscamos, ¿no? En un momento de depresión o cosas así, se busca el silencio, ¿no? Pero la gente va allí y con la música yo creo que también se hace amigos, lo que se preguntaba antes, ¿no? Bueno. De todas maneras, si me permites, yo también como técnica de cara al silencio, un tipo de técnica es justamente poder expresar la tensión que uno lleva dentro, que a veces no es ni consciente, a través de la expresión corporal, de la danza, y a veces se necesitan músicas un poco fuertes que te permite saltar, desinhibirte, gritar, y luego inmediatamente contrastar con el silencio. Pero a veces es una fase que funciona, hacer un primer paso de este tipo, y con los jóvenes yo he constatado que va muy bien. Porque justamente hay mucha gente que está como muy cohibida, entonces cuando se paran no pueden salir de su propio mundo. Entonces a veces es muy bueno hacer como una explosión para luego poder hacer un proceso de implosión. En este sentido yo también rompería una lanza por ciertos momentos de música fuerte, desinhibitoria, ¿no? Bueno, y como aquí todo el mundo ha hablado de que en muchas ocasiones el silencio lo que intenta, o sea, huir del silencio, lo que significa es no enfrentarse con los demonios del interior, déjenme ser un poco indiscreta y preguntarle a Neil Boigas si mató muchos demonios interiores en el Polo Norte. No, yo recuerdo la experiencia del Polo como una experiencia con mucho contraste, que es lo que yo, viendo lo que hemos hablado aquí, lo que quizá más me atrae a mí es el contraste, de pasarlo, pues, quien diría mal, pero en realidad es pasarlo mal para luego disfrutar cuando tienes más comodidades o estar... Conocerlo pues, todo para me gusta elegir. oír música muy fuerte, pero también oírla suave o estar en silencio. Un poco es ir notando los contrastes distintos y ver qué es lo que vas disfrutando más, ¿no?
Pues le agradezco que nos lo haya querido contar y en general me gustaría agradecerle a todos nuestros invitados que hayan sido capaces de dejar su silencio a un lado o de compartir ese silencio con palabras para que todos pudiéramos comprenderlo mucho mejor. Gracias a todos por su participación y a ustedes por estar tan en silencio escuchando y viendo este programa. Gracias por su compañía y les esperamos en la 2 mañana por la mañana a las 10. Gracias, feliz jornada. N'hi ha dotzenes de grups de balladors a Sun City. Però en aquest àmbit, les POMs són indiscutiblement les més populars. Aquestes majorets, que tenen una edat que va dels 66 als 87 anys, han estat arreu del món. En part, són les representants. L'aparador d'aquesta ciutat que ven la felicitat com d'altres venen una assegurança de vida, així que s'arriba a l'edat fatídica dels 55 anys, ja que aquí no hi ha plaça ni per la primera ni la segona edat. Sun City és una ciutat reservada exclusivament als jubilats. Retenim i deixem anar amb una S. Molt bé, tornem a agafar aire, retenim i fem una S amb interrupció, posant resistència. Molt bé, ara agafem aire i deixem anar com si fóssim una manguera. Agafem aire, retenim i fem la manguera. Molt bé. Agafem aire una altra vegada, retenim i deixarem anar la lletra A, amb aquest to. Viva, 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 totes un i... Viva, viva, viva. Vale, una mica més fluixet, Un i... Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Sense por. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Vinga, que camini. Viva, viva, viva. I... Viva, viva, viva. Vinga, que camini. Viva, viva, viva. Atenció. Que me deixa final. Viva, viva. Un i... Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Atenció, no està afinat aquest. Viva, viva, viva. Totes. Viva, viva, viva. Val.